Muy buenas a todos a un nuevo video más para mi canal. Mi nombre es Diego para el que no me conoce. Y hoy estamos con un tocayo, Diego Yutkowski. ¿Cómo estás, Diego? Bien, un placer. Gracias, Diego, por invitarme acá a Éter, que está bastante linda la escuela, así que siempre que me piden para hacer alguna entrevista o alguna charla, siempre me pongo en el lugar como si yo hubiese tenido que pedirle, entonces me encanta que me inviten. Sí, primero que nada, muchas gracias a Ether por prestarnos las instalaciones. Muchas gracias a Diego que está atrás de la cámara. ¿Son todos Diego? Sí, Sí. somos tres Diego. Y bueno, muchas gracias a vos por ceder. Bueno, te quería hacer la primera pregunta. ¿Quién es Diego Yutkowski para el que no te conoce? ¿Y por qué eligió o cómo fue su elección para ejercer como periodista deportivo? Bueno, yo soy, para empezar, antes de ser periodista, porque todo el mundo siempre cuando se describe a sí mismo, se describe a partir de lo que trabaja. Y si hay algo que me enseñó el tiempo, tengo 28 años, es pensarme más allá de lo que es mi trabajo. O sea, hoy yo soy periodista en cuanto a lo que es mi trabajo, o mejor dicho, estoy siendo, en carácter transitivo, porque hoy estoy siendo periodista, comunicador, quien quiere la cosa en este mundo de redes sociales también un tanto influencer, o sea, lo que se llame dentro de la rama de la comunicación, pero también soy o estoy siendo una persona que está en pareja, una persona que le gusta el fútbol, una persona que le gusta jugar al fútbol con sus amigos, y una persona a la cual le gusta que le inviten a hacer charlas porque eso quiere decir que uno está haciendo bien lo que es su trabajo. ¿De qué jugás? Al fútbol, Sí. y por lo general toda mi vida jugué enganche, pero ahora como juego fútbol 8 soy el delantero del equipo. Jugamos así medio 3-3-1 con el arquero y yo soy el delantero, el que mete los goles. Y algo que me sorprendió que no lo mencionaste, pero también sos hincha de Boca. ¿Por qué sos hincha de Boca y por qué no sos socio de Boca? Es algo bueno que vos estás destacando porque yo creo que Boca ocupa gran parte de mi vida. La diferencia es que mi condición de periodista como que me sacó mucho por momentos esta cuestión de todo el tiempo encasillarme a mí mismo que soy bostero. No reniego eso, al contrario, cada vez lo incremento más en mis análisis porque entiendo que también va todo más segmentado. Entonces el hincha de Boca quiere ver a alguien que hable de Boca, el hincha de River quiere ver probablemente a alguien que hable de River. Sí, lo que te puedo decir es que no soy socio de Boca porque a mí esta cuestión de que haya que ser socio adherente para poder ir a la cancha no me termina de gustar del todo. Eh, o sea, perdón, que haya que ser socio adherente primero para después pasar activo, eso es lo que quiero decir. Y la realidad es que no me interesa una manera de hacerme socio por otro lado que no sea la correspondiente. Entonces, creo que tampoco es necesario que yo sea socio. A mí soy el único periodista en el medio que se reconoce como bostero que le endilgan el no ser socio. Entonces, cada uno de los que opina de Boca también debería ser socio, hasta los periodistas que no son de Boca. Entonces, ahí yo creo que hay una boludez que tiene la gente que es, yo hacete socio. ¿Y por qué me toca ser socio para hablar de Boca? O también te dicen, no, si no sos socio, sos menos hincha. Yo la verdad no comparto, yo tampoco soy socio de Boca y no le tengo por qué estar dando explicaciones a todo el mundo si amo a Boca o no. No, y aparte, a ver, se arraiga toda una cuestión de cariño, afecto. Yo voy a confesarlo, mi papá, que es un enfermo hincha de Boca, no tenía la plata para que los dos seamos socios, o ni siquiera para que él sea socio, y de poder dispensarla para ser hincha, socios de Boca. Y la realidad es que nunca nos dejó de importar Boca, nunca nos dejó de hacernos sentir algo en conjunto para poder compartir como padre e hijo. Y siempre que tuvimos la posibilidad por alguien que nos prestaba un carnet, sobre todo un tío, como para ir a la platea F durante muchos años, después eso dejó de suceder, eh, nunca renegamos de ser hincha de Boca. Entonces creo que el que dice que ser socio es más hincha que el hincha propiamente dicho, para mí está errado, porque para eso en cualquier estrato de la vida, o sea, alguien que se reconoce como peronista tiene que estar afiliado al PJ como para ser más peronista que el peronista.
No O el que va a necesariamente. militar. Bueno, por supuesto, sí le pone más el cuerpo, pero acá se está hablando de una cuestión emocional, sentimental, y para mí no es lo mismo. Comparto. ¿A qué se debe que Boca no volvió a ganar la Copa Libertadores, en tu opinión, durante estos años desde el 2007? Creo que hay una gestión deportiva, tanto desde lo que fue el último tramo de Macri, porque Macri ya estaba posicionado como jefe de gobierno en 2007. La presidencia de Pompilio le pudo haber dado a Boca en ese 2008, sobre todo con Igia en los primeros 6 meses, a Boca un título que lo pierde trágicamente para mí en el empate 2-2 con Fluminense. Y ya después con el fallecimiento de Pompilio es como que la historia de Boca empieza a tener esta cuestión de eliminaciones insólitas, Defensor Sporting en 2009, la 2010 y 2011 Boca no la juega, y después vuelve a jugarla en 2012. Es campeón invicto con Falcioni, pero después en 2012 pierde en una final con una confesión de Riquelme previamente en el vestuario. Ya ahí se da un punto de ruptura en lo que fue el plantel, que eso determina que Riquelme después diga en conferencia de prensa que se había quedado vacío. 2013, ante la vuelta de Bianchi, Boca no tiene la suerte porque se encuentra con el mejor news de los últimos 20 años, que era el de Tata Martino. 2014 no la juega. 2015 el episodio del gas pimienta con un poderío importante de River en Conmebol, ya con Donofrio asentado. 2016 es la trágica, como pasó en 2009 con Defensor Sporting, la trágica eliminación con Independiente del Valle, un equipo muy menor, e ignoto, que Que también no es había... lo que es ahora. No, que no es lo que es ahora y que había eliminado a River en octavo de final. Me acuerdo de memoria todo, 2017 Boca no la clasifica, 2018 sucede el episodio de lo que fue Madrid, que yo creo que si River no le hubiese ganado a Gremio, que para mí no debió haberle ganado porque convierte un gol Borré con la mano en el partido de vuelta, eh, por ahí River nunca le hubiese dado vuelta a ese partido, Boca juega contra Gremio nuevamente la final, ojo, después la podía perder, pero no hubiese sucedido en Madrid. 2019 tiene la mala suerte y la mala fortuna de que le toque el mejor River de Gallardo, que para mí fue el del 2019, que River lo pasó por encima en esa semifinal a Boca, en la ida, en la vuelta para mí, Boca no le dio como para sentirse porongudo. 2020 ya sabemos que fue la caminata de Vila Belmiro, así la llamo yo, que fue medio raro, para mí Russo debió haber seguido en ese momento, porque el plantel algo raro había hecho. La 2021, Boca la pierde con ese episodio de los matafuegos, mal, mal, porque injustamente Boca queda eliminado por penales, Más el offside que le inventaron a Weigand. que le inventan a Huega, una falta del Pulpo González en el partido de ida, que Boca jugó con Briasco de 9. O sea, yo te puedo nombrar así todos los años. 2022 Boca queda en la peor noche del Pipa Benedetto en la cancha de Boca, que pega 3 pelotas en los palos. 2023 Boca queda eliminado en la final, yo estuve ahí en el Maracaná, y que daba la sensación de que Boca nunca se creyó el dueño de ese partido, porque si no Boca lo ganaba en los 90. 2024 Boca juega la Sudamericana por una cuestión de que no supo cómo organizarse para jugar el torneo y la Copa Libertadores, una copa que en realidad te deja jugar varios partidos en el medio sin competencia, que es lo que sucede en este formato anual de Libertadores, y 2025 la trágica eliminación contra Alianza Lima. Son explicaciones de probablemente mala planificación, mala gestión de los planteles y también un poco de mala suerte, ¿por qué no? Sacando Boca, ¿tenés alguna simpatía por algún otro club? No, no, ni en pedo. No soy de esos que hablan de doble camiseta. Yo de chico me puse una camiseta de Boca cuando mi viejo me la colocó o que me compraba mi mamá alguna medio trucha porque nunca me compraba la original. Siempre la original la heredaba de algún primo con plata. Eh, pero no, nunca tuve simpatía por otro club. Ni siquiera por la selección, ¿eh? Yo creo que lo de la selección también pasa ahora en estos últimos años, el post Campeonato de América, Mundial y nuevamente de América, que hay como una sensación de orgullo por la selección, pero el hincha del fútbol argentino nunca fue hincha de la selección, eso es un verso. Comparto totalmente. A mí, sinceramente, creo que, no sé si comparto con Davo en tan exageradamente festejar más un lateral, pero sí no me importa tanto. Es que es una pose.
A ver, uno se las va ingeniando en la vida, y esto se lo endilgo mucho a los pibes, se la va ingeniando en la vida para ponerla. ¿Entendés? Entonces, es como que queda cool, es una modita, es una pose, esto de ir a la cancha a ver a la selección, o yo te damos escaloneta, son todas poses. No quita que uno pueda reconocer al mejor equipo de la historia de la selección argentina, que es este que estamos viendo, ahora con un poquito de algunos fallos. Creo que el periodo de 3 años, 2021-2024, no tuvo competencia argentina. Habrá que ver cómo se rearma para el Mundial 2026. Pero lo que se vivió esos 3 años, la verdad que fue algo incomparable, inconmensurable. Pero creo que la pose de yo soy de la selección es mentira. El hincha que te dice yo quiero a mi jugador para la selección es porque no es tan hincha de su club, porque en realidad históricamente el hincha no quiere que le lleven el jugador a la selección para que no se lesione. ¿Cómo haces para tener esa constancia en los peores días y no descuidar tanto tu vida personal? O sea, vos te referís al trabajo, Claro. por lo general. No, no, me cuesta mucho. La realidad es que yo no dejo de tener 28 años, por más que muchas veces me sienta un poco más grande en mi forma de pensar, de trabajar. No comulgo con muchas formas que tienen los pibes de mi edad muchas veces porque, y esto no cae muy bien cuando lo digo, pero no me importa, porque veo que hay maneras de tratarse, viste, mucho con insulto, como que te quiero demostrar cariño, pero en realidad te puteo. O en realidad te puteo para demostrarte cariño. Medio que no se entiende ese juego medio irónico y macabro que hay en mi generación. Sí, trabajo y tengo un coach con el cual muchos por ahí dirán, yo me hago terapia y yo elegí tomar un camino de coaching en el cual me ayuda mucho a pensar y a repensar los procesos que yo tengo productivos. Por ejemplo, el hecho de pensar que si yo no subo un video a YouTube un día, la gente no cree que desaparecí. A mí me pasa muchas veces que digo, uy, hoy no hice 30.000, 40.000, 50.000 vistas en YouTube, ¿habré muerto? Y por ahí es tratar de focalizarse en, ok, necesito a veces estar un poco aburrido, necesito a veces ese periodo de esparcimiento como para después volver a esa productividad. Y tuve muchos momentos del famoso burnout, que muchos hablan de que se queman, y eso es cierto. O sea, y sobre todo los que somos creadores de contenido, que dependemos mucho de nuestra productividad. Sí, obviamente tengo la dicha de que me han contratado de canales para trabajar, canales de streaming en los cuales cobro un sueldo por mes, o alguna empresa del exterior que también me paga un sueldo mensual, pero sí hay algo que es productividad 100%, que es mi trabajo en YouTube y en mis redes sociales, que si yo no lo hago, nadie lo va a hacer por mí. Y ahí es cuando empiezan a aparecer esos fantasmas. Como que tratás de manejarte cuándo frenar y cuándo no. Me cuesta un montón igual, ¿eh? O sea, yo te lo reconozco. Si hay algo que no me molesta es reconocer debilidades. O sea, cuando pierdo con mi equipo jugando al fútbol con amigos, sé que el rival jugó mejor. O sea, no, yo no soy termo. Termo en ningún ámbito de la vida. Ni con un partido que tengo que analizar, ni conmigo mismo, ni con lo que tiene que ver con mi trabajo. Sé cuando me equivoco y lo digo. No hay nada mejor que saber reconocer una falencia. Y si hay una falencia que yo tengo es esta, de que todavía no puedo terminar de trabajar bien el hecho de tengo que ser productivo todo el tiempo, todo el día. Eso es algo que estoy trabajando. Por eso te digo, hay cosas que son, como al principio, de carácter transitivo, que es estoy trabajando en algo. Nunca uno termina de asimilar algo. Bueno, ya que arrancamos un poquito metiéndonos en el ámbito laboral, ¿cómo se consigue la información para aquel que está empezando en el periodismo? Rompiendo las bolas. Yo cuando tenía 19, 20 años que había arrancado a estudiar en Deportea, eh, no tenía información de primera mano. Y un día logré que alguien me pase un teléfono de WhatsApp y arranqué a charlar. Otro día encontré otro WhatsApp que alguien me pasó, un periodista, y vas pidiendo y vas preguntando y, che, me pasás este contacto y así sucesivamente. En paralelo, y esto te estoy hablando en paralelo, pero en realidad fue una construcción de 5 años, yo
al mejorar mucho mis redes sociales me fue más fácil que ciertos protagonistas me encuentren a la hora de analizar un partido o a la hora de contar una información. Entonces, muchas veces la información te termina llegando sola por parte de los protagonistas, o que quieren contactarse con vos, o que quieren que dejes de informar algo de ellos, porque si hay algo que trabaja el periodista es en tres cosas, en cuanto a lo que tiene que ver con la parte informativa. En contar cosas, en no contar cosas o en obviar ciertas cosas. O sea, hay tres maneras de trabajar la información. Yo puedo elegir contar una información exclusiva con algo que tengo como data, no contarla o dejar que la cuente otro en su defecto. O sea, pero la información se consigue. Lo que pasa es que, y esto se lo quiero decir a los pibes que estudian hoy por hoy, a los chicos, a las chicas, ya a nadie le importa la información. A nadie le importa la noticia. O sea, lo que tenía que ver de carácter noticioso. No importa qué se cuenta, sino quién lo cuenta y cómo lo cuenta. Por eso, las formas, la vehemencia, el carisma a la hora de contar algo es mucho más relevante e importante que qué se está contando. Por ejemplo, te voy a dar un caso. Hay muchas veces que la información que por ahí tiene Gastón Edul, que hoy todos lo tienen como ídolo, y yo lo conozco a Gastón, la verdad que trabaja muy, pero muy bien Gastón, me parece un ejemplo para los pibes, pero por ahí la misma data que logra Gastón la logra otro periodista, previamente a Gastón, pero como no tiene el carisma y no tiene todo el arrastre que logró él a partir del Mundial, que se hizo un personaje más allá del periodista en sí, termina importando quién lo cuenta y cómo lo cuenta esa persona, porque ya logró, aparte Gastón, cierta credibilidad. Entonces, no importa tanto la información en sí o el carácter noticioso, sino la manera en la que uno lo hace. Esto es algo que poca gente sabe, pero tenías otros canales en tus comienzos. ¿Por qué dejaste Diego Yudkowsky periodismo en redes sociales? ¿Por qué lo dejé de hacer? Porque no me paga un mango. Y la realidad es que no, es más, no me sentía en ese momento capacitado como para yo seguir dándole puntas a los que estaban estudiando, cuando la realidad es que yo no, en un momento dije, che, yo estoy enseñando algo, pero recién acabo de terminar la carrera, no tengo la experiencia como para, yo terminé en 2020, no tengo la experiencia como para decir, esto se hace así, esto se hace así. ¿Quién soy para decir esas cosas? Bueno, entonces lo dejé de lado, después de hacer 4 videos hice, o sea, no es que tampoco hice un canal de YouTube de 100.000 suscriptores, pero creo que hoy tendría la capacidad para poder mejorarlo y para hacerlo mucho más relevante ese canal. Me parece que tampoco quería darle tantas herramientas a los pibes que recién arrancan, porque vamos a convenir algo, hay una relación de competición en esto. O sea, y yo no, por más que me encante dar notas o me encante charlar con chicos o chicas que estudian periodismo deportivo, puede ser el día de mañana mi competencia. ¿Cuál es tu función en Sport Illustrated, que por si alguno no lo sabe, es un medio de afuera? ¿Y qué te destacó para trabajar en ese medio? Bueno, vamos a empezar por lo segundo. La realidad es que ese medio se llamaba de otra manera. O sea, si bien Sports Illustrated como tal existe desde 1964, es una revista histórica de Estados Unidos que sobre todo tiene etapas muy grosas como de Jordan, de todo lo que tiene que ver con el béisbol. En los últimos años se metió más de lleno en el fútbol por este eh, complemento que termina siendo la Major League Soccer a lo que tiene que ver con el deporte norteamericano, que la Major League Soccer, para quienes no lo sepan, es el cuarto o quinto deporte más visto en Estados Unidos. Antes hay 4 o 5 deportes antes de lo que implica el fútbol. De hecho, tenés fútbol americano, hockey sobre hielo, béisbol, básquet y el propio automovilismo, golf, que se ve mucho más que el fútbol. Entonces, yo entré a trabajar a la empresa que hoy tiene adquirido los derechos de Sports Illustrated, que se llama 90 Min, que en medio de la pandemia yo había hecho 94 entrevistas en 73 días. El momento que Alberto Fernández declara la cuarentena, el 20 de marzo del 2020, yo arranqué a hacer entrevistas esa misma noche por Instagram Live. En ese momento no existía tanto esta cuestión de subir todo el contenido a YouTube y poder monetizarlo.
Entonces yo subí todas esas entrevistas, mientras las hacía en vivo, quedaban en mi perfil de mi cuenta, de Instagram. Y en un momento me pide una nota alguien que yo conocía de la infancia, que de la nada se había convertido en el editor de esa web de 90min, que es 90min, más conocido hoy para el habla hispana, y me pide una nota que yo le había hecho a Arbiti, y después me pide una nota que le había hecho a otro protagonista, y una tercera que era el Chaco Jiménez, que yo la había hecho por Instagram Live. Y a la tercera que me pide le digo, che, pero para, escúchame, si cada nota que me la vas a pedir para transcribirla, él la transcribía para la página, y me daba el crédito. Y yo digo, antes que me des el crédito, ¿por qué no me pagás y te las hago en exclusiva para vos? Entonces yo hacía las notas en exclusiva para ellos y me pagaban por producción. Y así me hice muy buena plata viviendo en la casa de mi mamá durante la pandemia. Sobre todo esas notas las dejé de hacer a fines de 2021. Fueron casi 2 años. Y después ya empecé una proyección dentro de la empresa para viajar al Mundial. Y hoy esa empresa se reconvirtió a lo que hoy se conoce como Sports Illustrated. Que bueno, yo soy el social media manager, que es el que se encarga de todo lo que tiene que ver con estrategia, planificación de contenidos de redes sociales. Y luego de eso, ¿cómo llegaste a ZZ? Flavio me conoció haciendo una nota por Instagram Live, que yo lo entrevisto a él mientras estaba en Bali, en Indonesia, si no me equivoco, en medio de la pandemia, que justamente él había hecho un viaje por el mundo y en plena pandemia quedó varado 3 meses, creo que en Indonesia, o en Tailandia, no, en Tailandia, algo así. Creo que, sí, Bali creo que queda en Indonesia o algo así, bueno, no importa. Hacemos ese Instagram Live y quedamos muy buena onda, a él le gustó mucho mi manera de entrevistarlo y hablar con él. Y quedamos en una relación en la cual él me había convocado para otros 2 proyectos que finalmente no terminaron caminando, hasta que en medio de 2023 yo venía haciendo unas cosas con Jero, que ya había relatado en su medio en Secta Deportiva, y venía haciendo unos especiales sobre contenido y periodismo en redes sociales con él, mano a mano, habíamos hecho 4 o 5 podcasts, que hay una cuenta que todavía existe, que están subidos en YouTube, y que él a los 2 meses, iba a ser agosto de 2023, me dice, che, estoy armando algo con Flavio para armar un canal 24 horas y queremos hacer un programa en el que estemos vos y yo y Musu. Y así se dio, y así empecé a trabajar en lo que se conocía como el canal de Flavio Azaro. En 2024, cuando ya el canal empieza a adquirir una grilla de programación, Flavio decide reconvertirlo y ponerle AZZ. Y ahí, bueno, ese fue el comienzo. Y llegando ahora un poco más a la actualidad, ¿por qué elegiste la propuesta de Picado TV y no las demás? Porque la realidad es que yo veía que Picado TV tenía una proyección, más allá de lo que había sido mi reciente salida a ZZ, que también por supuesto quería encontrar algo al menos como para meterme de lleno hasta fin de año, porque los otros 2 canales que me llamaron, que no los voy a nombrar por una cuestión que ya lo expliqué, que es, si yo no acepté esa propuesta, no tengo por qué nombrar esos canales como para que primero darles o mala prensa o decir, che, pará, estos no hicieron lo que debían hacer. Al contrario, se preocuparon por mí, me llamaron todo, pero Picado TV fue el que puso, viste, ese puntapié inicial en un partido que puso, Primero, sí, sí, puso la guita en la mesa, vamos a decir las cosas como son. Entonces agarró y dijeron, te ofrecemos esto, queremos que conduzcas un programa, porque aparte no es fácil dejar de conducir un programa y al poco tiempo ya que te digan, che, queremos que conduzcas uno acá y que armes tu equipo como vos quieras con las pretensiones que vos querés. Me pareció un montón. Entonces dije, bueno, dale, parece bastante bueno como para no abordarlo. Y así arrancó Directo al Hueso, que mezcla un poco lo que tiene que ver con Yutco al Hueso, que es mi canal, mis reacciones de los partidos y mi análisis pormenorizado de situaciones que suceden durante la semana en cuanto a lo informativo, y directo por esta frase típica de vamos al hueso directamente, que es algo que yo lo saqué en un inicio para hacer Yutco al Hueso y que creo que conecta bastante bien con lo que es mi nombre. y ahora redondeando un poco con toda tu experiencia, ¿cómo se puede vivir del periodismo deportivo? Vivir del periodismo deportivo. Bueno, es una pregunta, ¿tenés tiempo para que te lo diga? Porque la realidad es que vivir de esto es muy heavy, muy jodido, muy difícil,
Hoy por suerte yo tengo la posibilidad de hacerlo en una modalidad de trabajo multitasking, porque si bien yo tranquilamente con uno de mis 3 trabajos podría vivir tranquilamente, eh, alquilar el departamento que alquilo, los gastos que tengo que hacer y para sobre todo sostener una forma de vivir que a mí no me gusta vivir raspando el fondo de olla, rascando el fondo de olla, como se diga. Sí me parece importante que uno pueda estar tranquilo y con la conciencia relajada cuando se va a dormir, por más que yo duerma no más de 3 horas por noche. Eh, Vivir de esto, la realidad es que termina siendo más una cuestión de cuánto uno le ponga. Yo soy muy de creer en la meritocracia. Sí entiendo que no todos partimos, porque siempre hay un famoso video que muestra a personas partiendo de distintos puntos, ¿viste? En una maratón, que parten de distintas postas en una pista, pero al fin y al cabo todos, o sea, parten desde distintos lugares. Se supone que el que parte de más adentro parte más lejos de la meta, pero en realidad por el contorno que tiene la vuelta en sí misma, tiene menor distancia que recorrer. Y la realidad es que yo creo mucho en la meritocracia, entiendo que no todos arrancan desde el mismo punto de partida y que no todos tienen las mismas posibilidades, pero yo creo que eso se puede equiparar mucho de qué manera trabajando. Yo trabajé 5 años gratis en el periodismo. Gratis. Entonces, no todos están dispuestos a hacer lo que yo tuve que hacer durante mucho tiempo hoy se dice mucho chupar happy. No es exactamente eso, pero es ponerse las ojeras como hacen los caballos e ir hacia adelante. No todos están dispuestos. Es más, te diría que el 99% de los que se egresan de cualquier escuela de comunicación, cuando ven que viene una jodida, lo dejan y prefieren estar trabajando en relación de dependencia en cualquier lugar. Monetizar el periodismo hoy es muy difícil, pero a la par es mucho más sencillo que en otro momento porque no dependés de nadie más que de vos mismo. Si vos ahora me estás haciendo una entrevista y la subís a tu canal de YouTube y una entrevista impacta, logra monetizarse, ya estás ganando dinero con eso. Entonces, el tema es cuánto vos le quieras poner y no todos están preparados para la autogestión. ¿Tuviste problemas por tu religión en la relación a la búsqueda laboral? Y si los tuviste, ¿cómo los pudiste superar? No en sí, o sea, en cuanto a lo que tiene que ver con mi religión. No tuve problemas en la búsqueda laboral. Sí en su momento lo conté que ser de la colectividad judía muchas veces te trae esta cuestión de la discriminación porque la gente no puede entender cómo alguien es de una religión la cual no es de uno. Y no digo la gente en sí como a nivel genérico, sino ciertos pelotudos en la sociedad, porque no les cabe otro adjetivo, que no respetan una diferencia de pensamiento. Pasa en la religión, pasa en la postura política, pasa en el club que uno es hincha. ¿Por qué yo tendría que pensar que el de River es un imbécil? Porque tiene otro credo deportivamente hablando. O sea, es algo inaudito. Y a mí me pasó mucho toda la vida porque hay ciertas religiones que están más marcadas. ¿Por qué? Porque en Argentina, que existe la gran mayoría de la población que es cristiana o católica, o hay muchísimos que no creen en nada, pero dicen, bueno, ser judío ya básicamente es un tipo tacaño, o sea, todos los estereotipos habidos y por haber, que existen desde 1492, con los reyes católicos en España, que hicieron todo el exilio. Mucha gente que no sabe nada de historia de las religiones. No saben que, y esto es algo polémico, pero o sea, la figura, que es, por ejemplo, Jesús, nació siendo judío. Entonces, ¿desde dónde parte el odio? Para mí todos somos parte de lo mismo. Todas las religiones salen de un sector, de un lugar, en el cual básicamente era lo mismo. Nada más que lo único que fue cambiando es que con el correr de los años las creencias fueron siendo diferentes y ante eso se consideraron, porque no es que se crean las religiones, sino que se consideran parte de otra cosa. Desde los musulmanes hasta los cristianos, hasta los católicos, y muchos hablan del tema del Estado de Israel. Jerusalén es la única capital que tiene la convivencia
de 4 religiones dentro de su capital y dentro de su zona más sagrada. Armenios, musulmanes, católicos y judíos. Vayan a otro país en el mundo en el que haya 4 religiones conviviendo en el mismo lugar donde todos se adjudican que es simbólicamente para la religión el lugar más importante. Pero lo que pasa es que la gran mayoría no sabe ni esto. Entonces es muy difícil discutir. ¿Y qué consejo das para enfrentar quizás esas críticas, tanto en redes sociales como en persona? ¿Y cómo convivir con ellos sin perder la cordura? Mira, yo con el tiempo aprendí a dominar, porque también trabajo hace mucho con las redes sociales, el hecho de el hate, por así decir, porque primero el que es un hater en redes sociales está mucho tiempo al pedo en su vida. O sea, verdaderamente yo jamás me puse a hacerle un comentario a alguien malo de algo que esté haciendo. En todo caso es como cuando vos tenías la posibilidad de ver la televisión, que con el control remoto, algo que no te gustaba, cambiabas. No te quedás a ver algo que no te gusta. O sea, el problema que tenemos con las redes sociales es que hay una gran falta de atención que tuvo mucha gente en su vida y que necesita darse a notar, darse a conocer a partir de odiar o a partir de comentar algo malo, porque nuestro cerebro, cuando percibe peligro, está alertado y está preparado. Nuestro cerebro, que se habla del cerebro reptiliano, porque tenemos varios cerebros, cognitivamente hablando, cerebro reptiliano es el que se encarga de los impulsos del ser humano. Entonces, nosotros estamos preparados ante el peligro, huir. Pero ¿qué pasa? En esta sensación de peligro, de sentirnos muchas veces atacados, respondemos. Entonces, por eso el odio y el enojo se terminan haciendo dos emociones muy utilizadas en redes sociales para generar debate. Entonces, ¿el que hater está verdaderamente necesitado de atención o está muy al pedo? Yo insisto, mi mejor manera de lidiar es entender que si no me gusta algo que vos estás haciendo, yo no te voy a seguir consumiendo, pero no por eso yo tenga que desmerecerte, no tengo que tirarte mierda. Lamentablemente, las moscas, que son la gran mayoría en cuanto a proporción, les gusta comer mierda. Es así. Y aparte que es todo muy superficial y ya si no sé, no es algo estético, por así decirlo, ya por cualquier cosa te pegan. Es que, por eso yo te digo hace un rato que no importa qué se cuenta, sino quién lo cuenta y cómo lo cuenta. Hay mucha gente que le molesta, por ejemplo, mi manera de analizar un partido, porque yo jamás insulto. Pero la gente me tiene muchas veces colocado dentro de un mote de que soy enojón, que soy... Confunden enojo y violencia con vehemencia. Que yo hable contundentemente, que te mire a los ojos y que gesticule y que exprese que en realidad estoy queriendo contar algo que es una pelotudez gigante, como un partido de fútbol que, como decía Borges, son 11 contra 11 o 11 boludos que corren detrás de una pelota. Y tenía cierta parte de razón. Lo que pasa es que esta sociedad de masas nos han hecho creer por momentos, más allá de que el fútbol para cada uno, el ser hincha de un club, no es solamente 11 contra 11, sino que es una forma de vivir bajo qué emociones uno está sumergido, a qué grupo uno quiere pertenecer. El fútbol no deja de ser un espectáculo el cual uno tiene cierta emoción al respecto. Y por eso la gente confunde enojo con violencia, enojo con la vehemencia. Es importante para mí marcar una postura, estar seguro de lo que uno dice, pero no necesariamente tiene que, o sea, porque vos ahora estás hablando conmigo y yo puedo ser vehemente en mi tono, pero sin faltar el respeto, sin confundirme con el enojo, sino que es estar seguro y generarle al que te está consumiendo que lo que vos estás diciendo es la mayor genialidad que alguna vez escuchó en su vida. Y después, volviendo, ya terminando con lo laboral, ¿cómo te ves en 5 años en término profesional?
Bueno, hace un año no me veía estando donde estoy ahora, hace 6 meses probablemente tampoco. ¿Sabes por qué te digo que es muy difícil verme en 5 años? No es porque suena evasiva lo que te voy a decir, pero no sabemos cómo va a ser la tecnología en 5 años. Y fíjate que para mí lo más relevante no es lo que yo pueda hacer, sino lo que la tecnología pueda llegar a transformarse. O sea, hoy yo trabajo y soy youtuber, se podría decir, o instagramer o tiktoker, trabajando como comunicador y como periodista. Entonces digo, ¿existirá YouTube en 5 años? Un periodista está bueno que se pregunte también cosas. Y que yo creo que por momentos se dejó de hacer periodismo. ¿Qué es cierto de todo lo que vemos? La verdad. Cuando hablamos del concepto de verdad, ¿qué significa la verdad? La verdad es algo completamente subjetivo. Entonces yo digo, en esta era de la posverdad, en la que cada uno es su propio medio, en la que cada uno tiene una manera de contar las cosas que al fin y al cabo no importa verdaderamente si es cierto o no, sino quién te lo cuenta, y no sabemos cómo van a ser las plataformas. Por ahí YouTube deja de existir y yo me tengo que poner a lavar platos en una cocina, en un restaurante. Entonces, me es muy difícil pensar de acá al 2030 que vamos a tener otro mundial en el que ya no existirán los Messis, o Cristiano Ronaldo, ¿qué es lo que va a suceder? Muy difícil. Ya ahora, yendo más para un lado de consejos, si tuvieras que empezar desde cero hoy en día en el mundo del periodismo digital, ¿qué harías y qué cambiarías con respecto a tus comienzos? Esto es algo que yo siempre me pregunto, Diego, que es cómo yo, me pasaba lo mismo en la secundaria, digo, che, qué fácil hubiese sido chamullarme a la chica que me gustaba con la mentalidad que tengo hoy, pero uno nunca puede volver al pasado como para cambiar algo que hizo, no existe ese efecto mariposa. Sí lo que puede hacer, y esto es algo que aprendí haciendo coaching, que es uno lo que puede, en una charla muy buena que da Steve Jobs en la Universidad de Stanford en el año 2009, si no me equivoco, que creo que fue 2 años antes de morir, creo que muere en 2011, él habla de que nunca se pueden conectar los puntos hacia adelante, por eso retomo también con tu anterior pregunta, sino que se pueden conectar los puntos hacia atrás. O sea, viste que cuando unos detectives hacen una investigación respecto a algo que sucedió, unen los puntos con el famoso hilo rojo, que tiene mucho de símbolo el hecho del hilo rojo, es unir puntos hacia el pasado. Entonces digo, ¿qué puedo cambiar yo de lo que hice antes? Creo que nada. ¿Por qué? Porque todo eso me hizo aprender cosas que yo estoy haciendo ahora. No me gustaba que no me pagaban. Entonces yo ahora con todos los que trabajan conmigo, que por suerte son 8 personas que trabajan para lo que son mis redes, les pago a todos a tiempo. Creo que les pago a todos muy bien. Muchos de ellos tienen la primera posibilidad de ganar plata haciendo, o sea, periodismo o trabajando dentro del ámbito de la comunicación, editando video, siendo community manager, lo que sea, por un sueldo, algo que yo no lo tuve 5 años cuando arranqué. Doy trabajo en los lugares donde tengo la posibilidad de hacerlo, que son en mis programas, en un canal como Picado TV, o darle trabajo también en Sports Illustrated. Mucha gente que, la gran mayoría que trabaja en redes vino por mí, de hecho todos, que son 5 o 6 personas. Entonces, todo lo que yo estoy trabajando hoy día, y no es porque sea un fenómeno, sino porque son cosas que no me gustaron que me hicieron a mí. Entonces yo trato de ahorrar y me devuelvo a mí mismo un poco de eso, todo lo que yo hubiese cambiado del Diego del pasado, que en realidad no eran cosas directamente mías, sino falencias que yo veía en el entorno donde me manejaba. Yo a lo que me refería más era, tenés un canal, ¿no? ¿Qué es lo que recomendás vos como para iniciarse desde cero para ese periodista que quizás está comenzando? A eso es más o menos lo que iba. Mira, hay un youtuber muy importante que para mí dio en la tecla con esta cuestión que se llama MrBeast. No sé si lo conoces. Es el youtuber número uno a nivel mundial, por lo menos de lo que tiene que ver con Estados Unidos, porque viste que siempre hay un youtuber de la India, que como son en cuanto a población el cuádruple que en Estados Unidos, sobre todo, no sé, en la ciudad principal ahí de India, pero
Eh, Creo que hay una frase que él dice que está muy bien, que dice, haz 100 videos, o crea 100 vídeos, como dicen ellos, ¿viste? Make 100 videos. Y creo que ahí tiene un punto justo en esta cuestión, porque es cuánto, no importa cuánto es lo que uno tenga que hacer, sino cuánto uno es lo que tiene que hacer para aprender algo. O sea, vamos a un caso, ¿no? Vos vas a hacer ahora una entrevista, me la estás haciendo a mí. Y la realidad es que yo tendría un montón de cosas por ahí que te puedo marcar, que esto tomátelo bien, pero por ejemplo, no sé, leer las preguntas. Por ahí ya hubiese convenido que tomes frases de cosas que yo te estoy diciendo ahora para hacerme una repregunta, o en su defecto que ya te las hubieses aprendido, o en su defecto que abordes solamente 3 temáticas y en base a esas 3 temáticas hagas una entrevista en general, o que por ahí para la próxima mejorabas el micrófono corbatero, o que para la próxima mejorabas la postura, o que no mirabas hacia abajo. O sea, no es que te lo estoy criticando ahora esto, sino que son cosas que las vas a aprender haciendo. Si hay algo que creo que no funciona es no hacer. El que patea el penal es el que lo erra, dicen muchas veces. Bueno, creo que es así. O sea, desde mi perspectiva, no hay manera de que se aprenda o que se la pegue de una sin haber hecho un primer video, sin haber hecho 10, 15, 100 videos. Yo no soy el mismo haciendo videos hoy que hace 5 o 6 años cuando empecé a hacer videos. Miro mis videos hace 5, 6, 7 años y son un desastre. ¿Y cómo salís de ese estancamiento, quizás, cuando comenzás en esos primeros 100 videos? Del estancamiento de que, o sea, De visitas, por ejemplo. pero eso pasa más que nada porque la gente te elija. O sea, el otro día lo hablaba con Niembro al aire, que yo obviamente desde una preocupación puber, en comparación a lo que es Fernando, que es una eminencia del periodismo, te puede gustar o no te puede gustar, pero es un tipo que fue número uno, o es, porque hay muchos que por ahí lo tendrán todavía ponderado de esa manera. Él lo que me dijo algo que es muy cierto es, no te preocupes por las vistas, no te preocupes por el rating, que yo le manifesté eso en vivo que me sucedía mucho. Hace un buen programa, hace un buen contenido, que la gente va a llegar sola. Yo te voy a dar una figura que, tomala, dejala, que la aprendí de un youtuber español que se llama Romuald Fons, que en su momento yo con él aprendí cómo hacer para crecer en YouTube, y que él ahora es un empresario muy importante, que tiene una agencia de marketing digital en España, que él en su libro, que se llama Crece y hazte rico, 51 leyes para traer el éxito, se llama, lo tengo el libro, lo leí 4 veces, es muy bueno, lo recomiendo, no para obsesionarse, sino para ver una forma de vivir. Él da un ejemplo de, y acá te puede pasar con los vendedores de medias en la calle, para que me entiendas el símbolo. Él veía a su hijo que le daba unas miguitas de pan y que corría a las palomas detrás para darles de comer el pan. ¿Y qué se daba cuenta? Que ahuyentaba a las palomas. ¿Por qué? Porque el hecho de querer ir hacia el cliente, ir hacia el usuario, insistir en que te vean, muchas veces es contraproducente. Sino que uno tiene que hacer algo bueno como para que venga. Entonces la figura que él ponía era que le dijo al hijo, que era un bebé, un chiquito, le dijo, vos poné la mano así y yo te rompo todas las miguitas de pan acá en la mano. Entonces las palomas terminaron viniendo solas a la mano del hijo. ¿Qué significa? Que si uno hace cosas interesantes, crea buenos contenidos, que pueden llegar a ser atractivos, pensando un poco en la audiencia, no solamente en que uno se pajee con ese contenido, va a llegar solo. Entonces, creo que ese foco está bueno. Es como el dicho de preparar bien el jardín, que después las abejas llegan solas. Claro, exactamente. Ya un poco para ir cerrando, ¿qué consejo le darías al Yuko del pasado? Que creo que es el mismo Jutko del presente, que no se preocupe tanto por las vistas, que no se preocupe tanto por el ego, que no se preocupe tanto por eh, competir contra otros. Es muy duro competir contra otros, porque siempre vos hablabas del jardín. El pasto del vecino crece más verde, crece más lindo, no hace falta podarlo. Eh, yo sé que esta es una charla que estamos teniendo de muchas frases hechas,
pero muchas veces hay que saber entender y leer los sobrecitos de azúcar como lo que son. Por algo existen esa frase. Y creo que también entender que lo que le pasa a uno le puede pasar a todos o a varios. Y creo que ahí yo me meto y me sumerjo en una problemática que tengo, que es esta cuestión de sentir todo el tiempo ese FOMO de tener que estar, y si no estás, hay algo que desapareció, o vos o el usuario que te consume. Entonces creo que lo focalizaría por ese lado, la competencia externa, no creer que todo lo que hace otro es mejor que lo que hace uno, y no pensar tanto en la gente me quiere, no me quiere, me elige, no me elige, sino disfrutar un poco más el recorrido. Hoy no lo puedo lograr todavía, lamentablemente. Y por último, quiero saber con qué te quedas de esta entrevista y a quién me recomendás entrevistar. De esta entrevista me quedo con lo auténtico de hacer algo autogestivo. Yo le voy a decir a la gente que está del otro lado, si me permitís, son dos compañeros que se llaman de la misma manera en Ether, que queda a 3 cuadras de mi casa, que están con un trípode que no debe valer más de 10.000 pesos. De hecho, me lo prestó el coordinador de la carrera, Mira, te lo presto el que también le coordinador. agradezco a Matías Cienz. Por supuesto, es un micrófono barato. Y creo que este momento para mí es increíble. ¿Por qué? Porque primero me llaman y yo tengo ganas de hablar. Y en segundo lugar, porque me veo yo haciendo esto, ¿entendés? Hace un tiempo. Entonces digo, che, pará, boludo. Por ahí este momento para ustedes dos es sumamente importante y para mí puede significar menos que para ustedes, lógicamente. Y por ahí hay una cuestión de que justo se llaman Diego y que están en un momento que quieren crecer y que quieren proyectar. No es que se están quedando en el molde sentándose al fondo en la facultad, sino que están buscando hacer cosas. Y eso me parece buenísimo. Entonces, veo acá algo que yo en su momento empecé a hacer y que por supuesto con esto de hacer 100 videos y de probar tantos años, fui mejorando. Y lo que les deseo de todo corazón es que ustedes de a poco puedan tener un trípode propio, un micrófono que se escuche mejor y que no sature, aunque este haya saturado por ahí en algún momento, se va a corregir, es algo técnico. Lo importante es que uno aprenda en el camino y que no desperdicie esas oportunidades. Muchas gracias, Diego, y muchas gracias a todos el que esté detrás. Nos vemos en la próxima.